Muy buenos días, un abrazo en este día tan especial como lo enfatizó Tana, día de Domingo de Ramos. Poco a poco iremos develando algunas sorpresas de las cuales ya se están dando cuenta probablemente durante la mañana. Pero antes de ir a presentaciones y el tema en sí, hacer algunos alcances. Estamos en la serie El Camino de Cristo. O sea, desde hace ratito ya pasamos por el Domingo de Ramos y nos estamos acercando a la cruz. Pero no está de más echar un recuerdo a este domingo, así de manera rapidita, un recuerdo flash a lo que significó este día domingo en que Jesús ingresa a Jerusalén montado en un burrito, como lo hacían los reyes de la época. Y fue aclamado por mucha gente. ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, se le gritó. Ahora, desde la perspectiva histórica, política y de acuerdo a las expectativas religiosas de aquella época, esa entrada no terminó tan triunfal. Al contrario, podríamos decir que fue un desastre, fue un fracaso. Terminó mal. Y ese término mal es lo que vamos a recordar este fin de semana, especialmente el día viernes. Pero desde la perspectiva escatológica, desde la perspectiva de la promesa de Dios para su pueblo, y hoy día nosotros, en este lugar, quienes estamos conectados, desde esta perspectiva, ¿no?, del reino, de comprender lo que es el reino de Dios, y por otro lado, desde la perspectiva de sentirnos pueblo de Dios, sabemos que sí fue una entrada triunfal. Jesús entró triunfante y salió triunfante. Y por eso estamos hoy aquí. Al menos ese alcance respecto a este domingo que para el mundo cristiano vale la pena recordarlo y no lo olvidemos. Todavía no queremos llegar a la resurrección. El próximo domingo tiraremos la casa por la ventana desde madrugada en el Cerro San Cristóbal, como ya se informó, para celebrar ese grandioso día que marca nuestras vidas y que da el sentido, la pasión, el deseo de vivir a nuestras vidas. Hay un himno que dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Y me encanta cantarlo, pero ese himno me recuerda, Jesús resucitó, y no solamente resucitó, sino que también ascendió y hoy día ejerce como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque pareciera ser que no están así, Él tiene las cosas bajo su control, incluso la muerte. Tiene las llaves del Hades, de la muerte. Hoy, bueno, primera sorpresa, me verán que estoy acompañado junto a Esteban Letelier. Algunos lo conocen como mi hijo reconocido, ¿ya? Con Esteban nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él y su familia participan desde hace muchos años en el campamento Caburga, y yo creo que es en esa instancia familiar donde hemos podido compartir. En la práctica lo conozco desde niñito, lo he visto crecer y verdaderamente lo siento también como un hijo. De manera que es un privilegio poder compartir la palabra junto con él, pues Esteban, al igual que otros facilitadores y facilitadoras de Biblia y Café, ahí trabajan bastante duro para que domingo a domingo podamos desarrollar un estudio bíblico inductivo, y sé que los jóvenes lo conocen más de cerca porque también es una persona que acompaña con bastante responsabilidad y tiempo
a las generaciones jóvenes. Y hoy día les vamos a invitar a un bosque, como aparece en la pantalla, a un bosque de olivos, conocido como el huerto de Getsemaní. En Chile probablemente los sureños lo llamaríamos la quinta de Getsemaní, porque huerto para nosotros es donde se produce el perejil, el cilantro, la lechuga. Soy agrónomo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero para mí un huerto es eso, ir a una huerta es donde uno ve vegetales para la ensalada. Entonces un huerto de olivo es como raro. En cambio la quinta sí, me hace sentido porque ahí veo árboles y de repente uno puede ir a una quinta a descansar, tomar sombrita. Bueno, les invito a proyectarnos, a ir a esa quinta de Getsemaní. Y el título de nuestra reflexión de hoy es: no nos dejes caer en la tentación. Bueno, pero antes de pasar al pasaje que vamos a estudiar, con Jorge nos gustaría hacer una recapitulación de lo que viene aconteciendo. Y como él decía, esta historia parte en este Monte de los Olivos con una entrada triunfal de Cristo llegando con sus discípulos, montado en un burrito, con gritos, con algarabía, con multitudes aclamándolo, recibiéndolo con los mayores honores. Y empieza a tener una dinámica que nosotros ya encontraríamos súper espiritual. Va al templo de día, enseña, se pelea con los fariseos, les muestra cuál es la verdad de la Escritura, en la noche se retira con sus discípulos a orar. Parecía la iglesia Encuentro con Cristo en Semana Santa, así, pero increíble. Pero entonces empiezan a venir las malas noticias. Y es en la mitad de estas jornadas en el día que Jesús les dice a sus discípulos que se vienen tiempos difíciles, de persecución, de odio, de muerte. Dice la Escritura: pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones, y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán a los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderlos o refutarlos. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores. Se va poniendo oscura la cosa. Después de eso viene otra escena, ya en la intimidad con sus discípulos, sus amigos con los que había compartido ya muchas aventuras, muchos momentos grandiosos. Y es en medio de esta última cena que vuelve a insistir en su muerte, vuelve a insistirles que él tiene que morir. Y aparte, ahora agrega el tema de que va a ser traicionado por uno de ellos, con los que ha compartido todo este rato, con los que ha visto estos milagros grandiosos. Uno de ellos va a ser el que lo entregue. Dice también Lucas: pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Y como si fuera poco, para sumar a este drama del traidor, estos discípulos empiezan a pelearse por quién va a ser el que tenga el lugar de mayor honor. Sí, no, yo soy más importante que tú. No, yo soy más importante. Y en medio de esta discusión, la respuesta de Jesús es contracultural. Les dice que el más importante no va a tener lo que ellos esperan, va a tener que servir al resto, como Él lo hace. Y yo me imagino que después de todas las adversidades, de todos los sacrificios que habían hecho, apostando por este reinado mesiánico, quizás no fue una respuesta muy satisfactoria, que después de haberse entregado de esa manera, la recompensa de tanto esfuerzo iba a ser seguir sirviendo. Dice también la Biblia. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia,
Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. Y como si fuera poco, aún más falta en esta escena. Y es que Cristo les dice que Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ellos. Y además que Pedro, que es este discípulo estrella, ¿no? Que salen hartas escenas, el que caminó sobre el agua, el que vio a Lázaro resucitar, lo va a negar en las próximas horas, en un ratito más. Dice la Biblia: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Podemos ver entonces el contexto de esta historia previa, antes de la escena que vamos a revisar, que el giro de acontecimientos ha sido dramático, ha sido un declive sostenido, desde esta entrada triunfal a este momento donde los más cercanos lo van a negar. Es en medio de esa crisis que Lucas nos relata el texto en el cual vamos a basar nuestra reflexión de hoy. Dice así en Lucas 22, 39 al 46. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan a la tentación. Bueno, nuestra primera reflexión trata sobre oren para que no cedan a la tentación. Esas fueron las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos antes de alejarse un tiro de piedra. Interesante, porque ¿de qué tentación nos está hablando Jesús? Si analizamos la oración que él hace después de alejarse a orar, podemos ver que se compone de 2 partes. En la primera, expresa sus súplicas al Padre de esta angustia que tiene, de este miedo. Si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Pero inmediatamente la segunda parte se contrapone y nos dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero, ¿cómo es que evitar el sufrimiento, evitar la muerte, va a ser una tentación? ¿No es como lógico, no es racional pensar que hay que evitar la muerte, que hay que evitar el sufrimiento? Me parece que a veces la tentación la imaginamos como estos pensamientos intrusivos, ¿o no? Como, no, son las cosas que no tenemos que hacer, o las que no tenemos que pensar,
las cosas que no tenemos que ver o las cosas que no tenemos que decir. Pero aquí nos muestra la tentación como algo mucho más sutil, mucho más difícil de poder identificar. La tentación que vivió Jesús fue la tentación de evitar la cruz. Fue la tentación de no querer sufrir y fue la tentación de no seguir la voluntad del Padre, de lo que Él tenía para Él. Y esto es rudo porque es una tentación que todos tenemos que enfrentar, porque todos estamos llamados a tomar nuestra propia cruz y a seguirlo. Como decía la Carmen hace un par de semanas, todos estamos llamados a sufrir por las razones correctas. Fue la oración donde Jesús encontró la fortaleza para evitar esta tentación. Fue la oración donde Cristo esperaba que sus amigos lo acompañaran en este momento difícil, en este momento donde la cosa era adversa, donde estaba angustiado. Y fue la oración donde les dijo a sus discípulos que encontraran la fortaleza también para que no cayeran en la tentación. Pero llegado el momento, estos discípulos fallaron. Llegado el momento, se durmieron. Llegado el momento, lo abandonaron. Llegado el momento, lo negaron. Se preocuparon por su propio bien. Cuando llegó el momento de ver que todo por lo que habían apostado, por lo que habían creído que iba a salir increíble, que iba a significar estos puestos en el reino del Mesías, vieron que se iba desplomando, llegó la tentación de perder la fe. Una reflexión que nos llama la atención es que Jesús busca compañía. Lo vemos siempre acompañado. Y cuando está solo es porque quedó solo, es porque alguien lo dejó solo. Pero Él busca compañía. En este momento lo está con sus discípulos. Ya está muy pronto a ser aprendido por los soldados romanos, soldados que están instrumentalizados por las autoridades religiosas, del poder religioso predominante, quienes están ya a punto de lograr un objetivo que se propusieron hace ratito. Hay algo que están tramando desde los primeros momentos en que Jesús aparece en el pueblo, en la sinagoga. Ya hay un grupo de líderes religiosos, esos piadosos que se sientan adelante, esos que ayunan, esos que se visten como religiosos, como adoradores de Yahvé. Esos son los que están tramando y están pero ansiosos porque ya está muy cerca la oportunidad de cumplir nuestro objetivo, sacar a Jesús de este escenario. Lo hace por medios no lícitos, sino recurriendo a pagos corruptos, a testigos falsos y una serie de procedimientos facilitados por un sistema judicial de ese entonces que también era muy corrupto. Jesús hasta el último momento necesitó de amigos y de amigas. Para quienes vemos en estos días las escenas que ocurren en Semana Santa, no solamente hay amigos, hay amigas. Y para sorpresa de los que provenimos del mundo evangélico muy machista, son las mujeres las que tienen mayor protagonismo, son las que se la juegan, son las que tienen la mayor entereza a la hora de estar junto a Jesús. Pero ¿cómo es esto si era el Hijo de Dios? Él necesitaba de compañía.
pues el relato nos hace ver que él se sentía vulnerable, ambivalente. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, pasó por la ambivalencia. ¿Alguno de ustedes ha pasado por ese momento de crisis de la ambivalencia cuando cuesta creer? Si alguien no lo ha pasado, permítanme compartirles una hipótesis. Yo creo que su fe no está muy bien cimentada, porque la fe robusta tiene que pasar por esa ambivalencia, tiene que pasar por esa crisis de fe. Y tengan cuidado con aferrarse, lo digo porque fue mi experiencia por muchos años, a ciertas doctrinas, ¿no?, que nos imponen en la iglesia, desde nuestra formación familiar, y ahí radica mi fe, pero no necesariamente en la relación que surge con Dios. Jesús está ambivalente, está necesitado de comunidad, está necesitado de amigos y está necesitado de papá. Los otros evangelios nos dan más detalles al respecto. Jesús les manifestó su tristeza y temor a sus cercanos, y ahora en esta oración Jesús le manifiesta su ambivalencia a su papá. Otro evangelista dice: Padre mío. Quizás podríamos interpretarlo como: papito, ¿no podrías hacerme saltar este proceso por el que tengo que pasar? Es Dios mismo quien manifestó en el bautismo de Jesús: este es mi Hijo amado, el que me provoca la mayor alegría, pero vendrán momentos en que papá lo abandonará. Jesús está por vivir el abandono de Dios. Jesús sabe lo que se viene, y aunque los discípulos no logran comprenderlo del todo, saben que viene lo peor. Días atrás estaba con un grupo de amigos muy cercanos en una célula de estudio bíblico, e hice la pregunta: ¿quién de ustedes alguna vez sintió de parte de su papá esta expresión: hijo querido, hijo amado, me siento orgulloso de ti? Éramos como 13. ¿Saben ustedes que ninguno de nosotros levantó la mano? Solo una persona, pero haciendo referencia a su mamá. Y pareciera ser que venimos de una sociedad huérfana, ¿no? En donde, si no hemos vivido esa presencia de un papá, ¡wow!, qué complejo es creerle a un papá que no vemos. Jesús lo vivió en su bautismo. Hijito querido, me siento orgulloso de ti, pero pronto viene un momento difícil para ti. En esta crisis donde él necesita al papá, dice que Dios respondió. Dios le mandó un ángel para fortalecerlo, no para hacer un cambio en el curso de la historia, sino para que Jesús tenga la fuerza y la entereza para cumplir con este propósito histórico de Dios. Reflexionábamos también con Jorge sobre cómo la tristeza nos produce un cansancio que a veces nos impide orar. Y nos gustaría aclarar también aquí que hablamos de la tristeza y no de condiciones distintas de salud mental, donde sabemos que la depresión afecta de una manera distinta, sino de la tristeza que vivimos por las circunstancias, por lo que nos rodea. Y yo le contaba a Jorge que me llamaba mucho la atención el título que salía en mi Biblia de este pasaje, que decía algo como: Jesús ora en el Monte de los Olivos. Porque si yo hubiese tenido que buscar el título, habría buscado algo como los discípulos se duermen o los discípulos indiferentes. Y
me llama la atención que se me quedara el tema de que se dormían, probablemente porque también soy una persona dormilona y que me he dormido en momentos en los que no debería. Pero fue muy interesante leer el pasaje nuevamente y ver que Lucas deja un detalle muy interesante, que tiene que ver con que los discípulos estaban exhaustos de la tristeza, cansados de estar tan tristes. Y fue algo que cambió bastante mi perspectiva, porque entonces pasan de ser estas personas indiferentes quizás, que no están ni ahí con su maestro en este momento difícil, sino que son personas que también están agobiadas y cansadas y tristes por todo lo que está sucediendo, por la incertidumbre del momento, por el susto a lo desconocido, que no pueden mantenerse en pie orando. Y creo que es increíble ver que Jesús, al encontrarlos así, el cuestionamiento que viene de su parte no es: oye, ¿por qué están tristes o por qué están cansados? Lo que él cuestiona es: ¿qué están haciendo? ¿Por qué duermen? Y le decía a Jorge que es un cuestionamiento que encuentro muy potente, porque vivimos en una sociedad donde todos nos invita a aparentar fuerza. No, yo me la puedo, a mí las cosas de afuera no me importan, me resbalan. Está muy de moda ahora entre los cabros ser estoico, una cuestión así como: no, es que soy estoico. Y esa sensación de que uno es invulnerable ante todo, de que uno no necesita a nadie, de que uno es fuerte. Y no sé, evitamos la pena a veces durmiendo, a veces quizás yendo de fiesta, borrándonos, quizás con una compra, una ida al mall, un shopping, comprando por Temu ahora, ya que no hay ni que salir. Y es heavy, po. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué evitamos? ¿Por qué nos quedamos inmóviles? Como decía el Abdi la semana pasada, nosotros tenemos que vivir por fe y no por las circunstancias. En ese momento, Jesús vuelve a insistirle a sus discípulos en que oren. Oren para que no sean ante la tentación. Y encontraba muy linda esta idea de que la oración es una expresión de nuestra necesidad de Dios. Es una expresión de que somos vulnerables, de que no nos las podemos solo, de que necesitamos de alguien más, necesitamos la compañía de Cristo. Es una expresión de que no somos suficientes, de que no somos tan fuertes. Y lo más lindo aún es que Jesús deja a sus discípulos orando juntos. No los manda por separado a orar, los manda ahí, para que juntos se acompañen en este momento difícil, para que en comunidad le clamen a Dios que no son suficientes, que lo necesitan. La oración no es un remedio para la tristeza. El pasaje no nos dice que después de orar Jesús quedó feliz. No nos dice que le quitó la tristeza o la angustia. No nos dice que el ángel bajó para ponerle una sonrisa en el rostro. Pero la oración lo fortaleció. Y lo fortaleció para tomar la cruz. Una aplicación que tiene que ver con la voluntad de Dios y mi voluntad. La voluntad de Dios y mi voluntad. ¿Están en el mismo riel o van por rieles separados? ¿Quién es el que debe alinearse? ¿Dios a mi voluntad? Porque a veces así oramos. Señor, que tu carro se meta a mi riel. O yo debo conducir mi carro al riel de la voluntad de Dios. ¿Cuánto de lo que anhelamos es legítimo de acuerdo al estándar del reino de Dios? ¿Cuánto de lo que hemos pedido últimamente en oración
verdaderamente está dentro de lo que Dios espera que oramos. O a lo mejor andamos más perdidos. ¿Estoy dispuesto a aceptar la voluntad de un papá que me ama? La palabra de hoy me insta a mí primero a reconsiderar la oración personal y comunitaria. ¿Por qué digo esto? Pues al reflexionar en qué es tentación para mí hoy, no me resulta fácil discernirla, pues hay situaciones ambivalentes, pero que aún siendo así de ambivalentes, puedo orarlas, planteárselas a papá. Si bien hay pecados concretos a los que es muy claro distanciarse de ellos, no obstante, hay deseos, hay estilos de vida, como los que mencionaba Esteban recientemente, hay tradiciones e incluso corrientes evangélicas que podrían arrastrarme a un alejamiento de la voluntad de Dios. Como decía algunos domingos atrás, un buen ejemplo de una tentación moderna, sobre todo para nosotros, para quienes somos parte de la sociedad chilena, la tentación de la indiferencia. No es tan fácil distinguirla, porque estamos impregnados de una cultura de la indiferencia. Richard Foster sistematiza estas dimensiones tentadoras en el sexo, en el dinero y en el poder. Y estas dimensiones aparecen sutilmente y anhelo tener la capacidad de discernirlas y espero que ustedes las tengan, pero primero con la virtud de reconocerse ambivalentes, humildes para reconocer que necesitan consejo, sabiduría e incluso una palabra disonante cuando creemos que la balanza ya está equilibrada en mi percepción de justicia y asumir que mi punto de vista no está en el correcto. Creía que estaba en lo correcto, pero estoy errado. Y si está errado, estoy cediendo a una tentación, lo que me aleja de Dios y de su propósito. ¿Cómo manejas tus ambivalencias? ¿Buscas discernimiento en la palabra de Dios? En las tentaciones de Jesús y en las trampas teológicas de los líderes judíos, Jesús nos demuestra en las respuestas que Él da tanto al diablo como a los líderes religiosos, estos que lo van a matar ahora. Siempre Jesús respondió, escrito está. De manera que su primer recurso fue palabra. Él conocía la palabra. Pero como atestigua la quinta de Getsemaní, Jesús continuamente oraba solo y también con sus amigos. ¿Buscan ustedes compañía para orar? ¿Están orando a Dios? ¿Van a venir este jueves o el viernes a orar en compañía con otros? ¿Va a ser de una manera distinta? ¿Estamos orando? Una de mis mayores luchas, hermanas y hermanos, es que me cuesta orar. Me cuesta concentrarme. Lo hago en minutos, a pausas, pero también debo confesar que crecí con un formato de oración en el cual yo no encajo. Tengo mi manera de orar. Pero aún así quisiera orar más, porque conozco a personas que oran y veo cómo son sus vidas y quisiera ser como ellas. Permiso, espérame un ratito. No te voy a pegar, no te voy a pegar. Nosotros tenemos la garantía que nunca viviremos la soledad que Jesucristo vivirá en la cruz. Eso solo lo vivió Él. Pero acatar, hermanos y hermanas, la voluntad de Dios
muchas veces implica tomar la cruz. Jesús no solo nos advirtió de la cruz, sino que también fue fiel a la cruz. Quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Para Jesús no fue fácil. Esta oración en la cual estamos reflexionando hoy día nos demuestra que fue súper difícil. Generó una tremenda ambivalencia. Creo que necesitamos orar solos y en compañía para ser librados de la tentación sutil de Satanás, que desde distintos frentes quiere apartarnos por medio de la seducción al plan que Dios ha trazado en cada uno de nosotros en Jesucristo. Estar alineado a la voluntad de Dios tiene un alto costo. Tomar la cruz de Cristo tiene un costo alto. A lo mejor renunciar a un oficio que hoy día está deshonrando a Dios, que te saca del carril de la voluntad de Dios. A lo mejor significa renunciar a relaciones tóxicas que te están alejando de Dios, relaciones de distinto tipo. Pedir perdón, pues reconozco que finalmente que quien desajusta la balanza de mi matrimonio soy yo y no la otra persona. ¿Con cuánto dolor me toca presenciar, acompañar a veces algunas parejas en donde llega una persona como víctima, pero pareciera ser que no es tan víctima y requiere apoyo, requiere que alguien le haga ver que la balanza está siendo desajustada por esa persona y no por la otra. Todo eso cuesta sudor como si fueran gotas de sangre, pero eso implica honrar verdaderamente a Jesucristo al llevar su cruz. Bueno, y entonces queda la pregunta: ¿oro o duermo? Al igual que Jorge, confieso que para mí orar es algo dificilísimo. Siempre ha sido un desafío conectarme quizás con el lado más espiritual de mi persona y de la fe. Y no suele ser la primera acción que tomo cuando los momentos difíciles llegan, cuando las dificultades llegan. Y sí soy muy bueno para dormir, pues, eso ya se los dije. Y he tenido momentos en los que he dormido para evitar sentir. He tenido momentos en los que me he dormido para apagar la tele un rato, descansar, parar. He evadido de esa manera a veces mis penas y mis tentaciones. Quizás podemos escapar de otras maneras. Quizás lo suyo no es dormir. Y pueden tener sus propias tácticas, sus propias estrategias. Pero el llamado de Jesús es claro: oren para que no cedan ante la tentación. Me pregunto también si estamos acompañando a otros. Así como los discípulos se durmieron y dejaron solo a Jesús en un momento que era terrible, donde estaba sufriendo, donde tenía una agonía, me he dado cuenta también de que cuando estoy triste y he evadido mi tristeza, me ensimismo en mis emociones, en que soy la única persona que está sufriendo, que está triste, y ignoro que el resto también vive dificultades, también vive sus penas. Así como los discípulos olvidaron por su propia pena que Cristo también estaba sufriendo. Pero a diferencia de ellos y de mí, Jesús, aún sufriendo, se preocupó de sus discípulos. Se preocupó de seguir acompañándolos, de invitarlos a orar. No nos olvidemos de que el resto también sufre. Acompañémonos. Y la última pregunta que nos queda es: ¿qué tristezas nos hacen orar
o dormir. Probablemente todos hemos llevado algunas de nuestras penas ante el Señor y hemos dicho: papá, esto nos pesa, esto nos duele, esto nos crea adversidad, por favor, ayúdanos. Pero probablemente también hay tristezas que no estamos llevando ante el Señor, que quizás estamos tratando de sacar adelante con nuestras propias fuerzas. ¿Cuáles son? ¿Las reconocemos? ¿Nos damos cuenta de cuáles son esas tristezas que no llevamos ante Dios? Para los discípulos me imagino que debió ser difícil decirle al Señor que estaban decepcionados de lo que estaba pasando, que quizás fue difícil decir que no entendían cómo después de 3 años de ministerio, habiéndolo dejado todo, la recompensa iba a ser seguir trabajando. Quizás fue difícil que los discípulos pudieran expresar el miedo o la incertidumbre de ver que después de tantos milagros, de que la tormenta se calmara, de que Lázaro resucitara, de que alimentaran multitudes, todo se estaba yendo a pique. Que la muerte se venía, que la persecución venía, la traición y el odio. ¿Qué hacemos con esas preguntas difíciles? ¿Qué hacemos cuando son nuestras vidas las que están así, cuando nos sentimos decepcionados o cuando no entendemos el por qué están pasando las cosas, cuando no nos gustan los resultados de lo que ha pasado por seguir a Cristo, cuando no se cumplen lo que quizás estamos anhelando? Como decía Jorge, queremos más que nuestra voluntad sea la del Señor a que en viceversa. ¿Oramos o dormimos con estas preguntas difíciles? Y bueno, solo me queda recordar que Jesús oró. Jesús oró y tomó su cruz. Y esa es la invitación que todos tenemos. Gracias, Esteban. Orar y tomar la cruz. En algún momento los discípulos vieron en Jesús una manera tan particular, tan trascendente cuando oraba, y le dicen: Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Y Jesús les enseñó una oración muy básica, pero profundísima. Así que les invito a ponerse de pie porque la vamos a orar todos juntos. Todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.